Bueno, yo soy Diego López Landa y este es mi reporte, mi video sobre la situación problema del sistema de enfriamiento en una planta nuclear. La situación problema nos dice que tenemos que analizar el sistema de enfriamiento y la temperatura que hay en un reactor nuclear. Esto nos relaciona con uno de los problemas y una de las catástrofes que existió recientemente en 2011 del accidente en Fukushima, que debido a un fallo en este sistema hubo una catástrofe nuclear que dejó a miles, a cientos de mil, a 10,000 personas muertas y afectó en la radiación a nivel mundial. Lo que debemos de analizar para poder obtener la temperatura y determinar si este sistema va a funcionar y va a poder soportar las condiciones de trabajo, es que debemos de analizar la temperatura, tanto en el núcleo como en la superficie. Para esto, utilizamos la fórmula de ecuación de transferencia de calor, porque ya tenemos la generación de calor en barras cilíndricas. Mediante esta fórmula y mediante nuestros assumptions, podemos eliminar varios términos, entre ellos que las diferenciales con respecto al radio y con respecto a la longitud, ya que solamente vamos a depender de la diferencial del radio para la generación de calor. Baje desde la generación, se genera en el núcleo y se distribuye hacia afuera. Otra cosa es que en nuestras condiciones tenemos la segunda condición, que es la conductividad constante en estado estable. Mediante eso tenemos esta ecuación que dice que nuestra diferencial en una sola dirección depende solamente de 1 sobre R por la derivada total de R por la derivada de la temperatura con respecto de la derivada del radio, más la generación de calor entre la constante de conductividad. Los datos utilizados para esta solución fueron un diámetro de la barra de 0.05, o sea que tenemos un radio de 0.025 metros, el coeficiente de transferencia de calor de 29.5 watts sobre metro por grado Celsius y un coeficiente de transferencia de calor por convección, este dato es súper importante, de 1500 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. La temperatura del fluido del agua fue de 95 grados Celsius, y la generación de calor en el núcleo fue establecida por la situación problema y fue de 7.5 por 10 a la 7 watts sobre metros cúbicos. La distribución, como podemos observar ya mediante la solución de este problema, despejando e integrando la ecuación diferencial mediante las boundary conditions que tenemos, podemos obtener una ecuación que nos permite modelar la distribución de la temperatura con respecto al radio. En esta, podemos determinar que en nuestro valor de generación de calor de 7.5 por 10 a la 7, que es nuestra función negra, podemos determinar que la temperatura de la barra en el núcleo es de 1100 grados y este es menor a nuestra temperatura de fusión del uranio. Entonces, en ese caso no hay ningún problema, pero el problema lo tenemos en la temperatura de fusión, en la temperatura de la superficie, ya que nuestro recubrimiento de aluminio solo puede soportar una temperatura de 660 grados Celsius, que es su temperatura de fusión del material, y la que tenemos nosotros es de 700 grados Celsius. Debido a esto hay un fallo, por lo que se debe proponer una solución para poder evitar la contaminación del líquido refrigerante por radiación. Las condiciones de operación por convección forzada, o sea, nuestra propuesta es plantear un material, al final de cuentas, tenemos que plantear un material para cambiarlo. Es lo mejor que se puede hacer, pero también podemos temporalmente obtener las condiciones de operación para la convección forzada y la convección natural en caso de que falle el sistema de presurización. Para esto utilizamos, debido a que no teníamos los datos de la velocidad y muchos datos que se necesitaban, estábamos iterando el número de Reynolds y mediante varias iteraciones podemos ver en este caso que pudimos obtener el coeficiente de convección de 1857. Para obtener este coeficiente de convección salió de despejar por factor de seguridad que nuestra temperatura en la superficie no superaba los 600 grados Celsius, de manera que podríamos encontrar las condiciones donde las fuerzas de dinámica superaran a las fuerzas de viscosidad que fueran lo suficientes para poder tener una temperatura de superficie de 600 grados Celsius, y estas fueron 1.61 por 10 a la 6 del número de Reynolds. Para las condiciones de operación de convección natural, y pasa lo mismo, no teníamos algunos datos, entonces, pero aquí la convección natural, sabemos que lo que genera las razones, las fuerzas boyantes sobre
sobre las fuerzas viscosas, por lo que utilizamos el número de Grashof, igual se iteró, y obtenemos que para 2858, que fue lo más aproximado que encontramos, que de hecho es incluso mejor porque tienes un cierto rango, es un poco mejor, entre mejor sea la transferencia, mejor sea la disipación de la energía. Entonces tenemos que el número de Grashof necesario es de 4.9 por 10 a la 12, el cual es un valor, la verdad, bastante alto, considerando que el número de Reynolds ya turbulento, el número de Reynolds crítico es de 1.10, 1 por 10 a la 9. Por lo que con esto podemos determinar que es mejor, o sea, sí, las condiciones para el sistema presurizado van a ser mucho mejores, van a tener mucha mejor transferencia de calor y probablemente para poder obtener estos valores de número de Grashof para la convección natural vas a requerir una torre de enfriamiento muy buena, o sea, se tendría que invertir en torres de enfriamiento que son las que generan la convección natural, porque entra el aire y pues por la fuerza obviamente sube, o sea, entra el aire y sale el aire caliente, que el vapor de agua caliente, y eso envía otra vez el agua fría al reactor. Esas torres de enfriamiento ayudan mucho a poder funcionar con convección natural, añadiendo hay otros elementos como los intercambiadores de calor. El material propuesto para solucionar este problema fue el acero inoxidable 316, el cual, mediante la investigación, se obtuvo que este tiene las propiedades de poder contener la radiación generada por el núcleo y por la reacción de uranio, permitiendo evitar la contaminación del agua por radiación y que estos vapores del agua posteriormente, durante el intercambio y todo el sistema de enfriamiento, salgan a la atmósfera y puedan contaminar. Y la razón por la que elegí este material fue debido a que, con respecto a los otros aceros inoxidables, debido a su contenido de molibdeno, tenía una mayor resistencia a la corrosión, lo cual para este tipo de condiciones de operación, que al estar sumergido en agua, este material puede soportar condiciones tiene una resistencia a la corrosión muy alta, incluso a temperaturas demasiado altas, que es las condiciones de operación que está actuando. Tiene incluso hasta su temperatura máxima, que es casi la temperatura de fusión. Entonces, esto ayuda mucho a que no vaya a haber fallas posteriores en el tiempo. Como podemos ver aquí, tenemos un punto de fusión de 1398 grados Celsius, el cual con este podemos tener un factor de seguridad de 2.18, permitiéndonos operar a unas condiciones normales, que incluso con el tiempo puede haber una cierta variedad o ciertas variaciones con condiciones del flujo, condiciones de la convección, y aún así permitirnos operar a una forma segura. Esto es de vital importancia debido a que pues las plantas nucleares y la generación de energía nuclear es una de las energías más limpias que puede haber en la actualidad, pero tiene muchas concepciones negativas debido a los accidentes que han ocurrido y el impacto que puede tener uno de estos accidentes, por lo cual es de suma importancia encontrar y proponer diseños que prioricen la seguridad ante todo y permitan funcionar adecuadamente y de forma eficiente y que no logren fallar. Es por esto que consideré un material que pudiera tener un buen factor de seguridad para que no ocurra una fusión o no el derretimiento de la capa y permita funcionar adecuadamente. Es por esto que considero que esta propuesta es la mejor, incluso a cambiar las condiciones del flujo, porque de generación de calor generarías menos energía si la reduces, y si cambias la presurización o pones un torre de enfriamiento sería muchísimo más caro que cambiar el material propuesto y requerirías más energía.